Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Nos lo dirá nuestro invitado para hablar sobre derecho y sobre derecho penal, porque estamos ante una resolución adoptada ayer por el juez Justiniano a propósito de una prisión preventiva, no de 36 meses como pidió la Fiscalía, sino de 30 meses me parece, para por lo menos 4 de los imputados en el caso llamado Sada Goray, y que se refiere en realidad a la construcción de vivienda social. ¿Qué le ha llamado la atención de estas audiencias y de su resolución final, abogado César Nakazaki, precisando que usted es abogado defensor de una de las personas que forman parte de la investigación, naturalmente, que es la señora Tijero, que no ha recibido prisión preventiva ni nada que se le parezca, porque aparentemente está jugando un rol de colaborador eficaz? Bueno, era previsible el resultado por lo que se venía desarrollando, Fernando, en la audiencia de prisión preventiva, porque la Fiscalía trabajó lo más fuerte que tiene su caso, que es la prueba suficiente o sospecha fuerte de delito, como se le llama. Por eso cuando se critica al juez que por qué se ha demorado varias sesiones, es porque pocos casos de un requerimiento de prisión preventiva yo los he visto muy sólidos, muy consolidados, porque no solo se basan en las declaraciones de 2 colaboradores eficaces o 3 colaboradores eficaces, sino que hay un trabajo, una investigación muy prolija de la Fiscalía para evidenciar todas las irregularidades cometidas en el Fondo Mi Vivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes. Entonces, esa parte era fuerte. Donde creo que hubo quizás un error es en que lo que se tenía que discutir era el peligro procesal. Creo que fue un equívoco, en todo caso, pretender discutirle la prueba al fiscal porque los elementos de convicción eran muy fuertes. Lo que había... Y además parcialmente confesados, ¿no? Parcialmente, sí. Tú determinas un tema muy concreto. Si soy una colaboradora o soy un confeso, ¿qué sentido tiene que discuta la prueba de culpabilidad? ¿No? Si sostengo que soy inocente, bueno, vaya con Dios. Entonces creo que se ha dado el resultado que se esperaba por lo que se desarrolló en la audiencia. La Fiscalía presentó un caso muy sólido que ha llevado a esa conclusión. Ahora hay una apelación. Esa apelación se verá en 2 semanas aproximadamente. 2 semanas, no menos que eso. El recurso de apelación del auto de prisión preventiva es el más rápido que hay, porque hay apelaciones que se demoran mucho más. Entonces 2 semanas es aproximado que esto se vea. Son varias apelaciones porque es una para cada uno de los imputados. 4 apelaciones que se ven en una audiencia mucho más corta, por cierto, ¿no? La audiencia ha tomado. La audiencia de más apelación, que el discurso de Dina Boluarte, creo, ¿no? La audiencia de prisión, la audiencia de apelación de un auto de prisión preventiva siempre es más corto. La audiencia de prisión preventiva es más larga que las audiencias de apelación. Por lo que lo veo, más que decir, expresar con el rostro, ¿usted cree que no es tan sólido el riesgo procesal? La parte del peligro procesal es discutible. Es discutible porque si la Fiscalía acepta, en el caso de Sada Goray, la Fiscalía acepta que no se ha terminado la colaboración eficaz, entonces la discusión estaba cómo, siendo una colaboradora eficaz todavía, entonces presenta... El elemento fundamental para una prisión preventiva es cuál fue tu comportamiento en el proceso, el comportamiento procesal. Si la Fiscalía hubiese dicho, ya terminó el procedimiento de colaboración eficaz de Sada Goray, una situación podía darse, pero en el desarrollo de la audiencia lo ha admitido. Y en el caso de Mauricio Fernandini y de los otros encausados, lo que debió haberse discutido en esas sesiones es si han cumplido o no sus obligaciones de comparecer ante la justicia. Entonces creo que el juez... Pero no cabe duda sobre eso, ¿no? Porque se han soplado una cantidad de horas. Por eso es que creo que el juez trabajó muy bien la prueba, pero la parte del peligro procesal creo que todavía se puede discutir en una apelación ante el tribunal, ¿no? Pero usted dice que eso tendrá lugar en un plazo no menor de 2 semanas. Debe desarrollarse en 2 semanas aproximadamente. Y es un solo juez también. 3. 3 jueces están. Mientras va subiendo en instancias son más jueces. Ya. O sea, un juez en primera instancia, 3 en segunda y en la Suprema 5. Ahora, ¿de dónde ha sacado el juez que el rol de Fernandini es mayor que lo que se creía hasta ahora? Que el rol de Fernandini era mayor. Y en un momento parecía decir que ha tenido una actividad
que no era de simple auxiliar, ¿no? Me parece que lo que se refiere él es a que el tema de que se benefició económicamente y que no lo había reconocido a su plenitud Mauricio, que creo que es el error concreto de su confesión, si no hubiera sido perfecta y no estuviera en esta situación, se refiere a que se fue beneficiado económicamente y resalta, de una manera que no entendí muy bien, su rol de personaje público. Como que el rol de personaje público generara mayor peligro procesal, porque eso lo analiza en el peligro procesal. Cuando puede ser lo contrario, ¿no? Porque no pasa desapercibido uno, justamente. Por eso es que pienso que hay una diferencia tremenda en cómo trabajó muy bien el juez el primer presupuesto sospecha fuerte de delito, y en lo de peligro procesal yo no lo veo muy fuerte y creo que puede discutirse a nivel de la sala de apelaciones. Y sucede con frecuencia que la apelación, hay 3 jueces según nos ha hecho saber, modifica esencialmente la resolución tomada en la primera instancia. No, si me hablas de estadística, sí, la mayor cantidad de apelaciones de autos de prisión preventiva se pierden las apelaciones, en la mayor cantidad. Pero hay una cantidad significativa también que se ha logrado revocatorias, ¿no? Varias veces yo he logrado revocatorias de autos de prisión preventiva. Entonces hay un elemento a discutir. Si no, diría con toda claridad, a mi criterio, los 3 presupuestos están sumamente claros y no hay nada que discutir, y pronostico a un 100% que se va a confirmar a nivel de sala de apelaciones, no señalo eso. Yo creo que la prueba suficiente está muy bien, la pena probable está muy bien, y el peligro procesal puede discutirse. La defensa todavía tiene un espacio de discusión ante una sala de apelaciones. De acuerdo. Los jueces que van a decidir eso en la segunda instancia son jueces de qué nivel. ¿Del mismo nivel que el juez Justiniano? No, son jueces superiores. Él es juez de investigación preparatoria. Los jueces que van a conocer son jueces que integran una sala de apelaciones, y ahí la competencia es por el grado, así como los militares tienen sus grados, o igual los jueces. Primera instancia, juez de investigación preparatoria. Segunda instancia, sala de apelaciones. ¿Qué ha pasado con el quinto, que es prófugo? ¿Qué se ha decidido respecto Se a ha eso? suspendido hasta que sea capturado, porque no se puede discutir un requerimiento de prisión preventiva en ausencia del imputado. Pero hemos visto casos de prófugos que han participado vía digital, ¿no? En audiencias de otro tipo. Pero en no, audiencias de otro preventiva. tipo. Por ejemplo, el ex juez supremo Inostroza ahora está constantemente participando. Yo estaba en una audiencia y lo vi ahí. No se sabe dónde vive, pero el señor habla. participa tremendamente. ¿Eso ayuda o el hecho de ser prófugo ya lo descalifica? Yo creo Porque que para algún tema internacional que quiera manejar, pero internamente no. No, de acuerdo. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede presumir que se puede averiguar de nuevo? ¿Para qué se han tomado 30 meses, no 36 como querían, sino 30? ¿Para qué se pueden tomar 30? Es decir, ¿qué hace falta saber? Yo creo que más se ha hecho por una costumbre, que cuando se conoce un caso en un contexto de organización criminal, el plazo se pide el máximo. Creo más que costumbre que por convicción, porque va bien al contrario. Pienso que si hay tanta solidez en el caso, debería pensarse en una investigación preparatoria no larga, concreta, y de frente ir con acusación y juicio. Creo que en el caso de Marca Group está suficientemente construido el caso. Quizás unas pinceladas deba dar el fiscal Niño en su investigación, pero creo que ya tiene un caso para incluso llegar a una acusación y ir a juicio en un corto tiempo. ¿Sabemos algo sobre el señor Gonzalo Arrieta? Bueno, él es un prófugo. Gonzalo Arrieta, a él no se le ha hecho requerimiento de prisión preventiva. Y era miembro también, ¿no?, del directorio. Sí, él es un miembro. Tenía la misma responsabilidad que los 2 que sí les han dado. Ha aparecido un nuevo colaborador, no sé si es él, por cierto, pero podría suceder. No siempre cuando hay un requerimiento de prisión preventiva aparecen o colaboradores o testigos protegidos. Esa es otra característica de estas investigaciones. ¿Cuánto tiempo toma a que alguien adquiere el estatuto oficial de colaborador eficaz? La etapa más larga es la fase de corroboración, a la que creo que sí se le debe poner plazo. Ojalá que no se satanice
ahora que ha regresado el proyecto de ley al Congreso, porque hay que mejorar el observado por el procedimiento. Ejecutivo, en Hay que materia de mejorarlo. plazo, justamente. Hay que mejorarlo. ¿En qué hay que mejorarlo? Porque el gobierno lo ha observado solo por una razón, que es los plazos. Pero hay otros aspectos. Tenía ¿no? varias propuestas buenas. Por ejemplo, el acuerdo preparatorio debería darse en todos los casos, como lo dice ese proyecto de ley. ¿Qué es el acuerdo preparatorio? Una vez que declara el aspirante o el colaborador declara, ya la Fiscalía tiene claro que si eso se corrobora, qué calidad de colaborador va a tener. Entonces, si en un acuerdo preparatorio desde el comienzo le dice, mira, si corrobora todo lo que tú estás diciendo, yo te voy a exonerar de la pena, te voy a dar pena suspendida, porque tú me vas a dar todos estos temas. Entonces, eso motiva al colaborador a participar fuertemente en la corroboración y a la misma Fiscalía. Incluso en ese acuerdo preparatorio deberían establecerse plazos aproximados. Entonces, ese era un ejemplo de lo que trae el proyecto de ley. Hay varias cosas que venían en el proyecto de ley positivas. Lo único que a mi modo de ver era errado, que se señalen plazos legales. No puede ser la ley la que señale cuánto debe durar la fase de corroboración, sino tiene que ser el propio fiscal o en todo caso el juez. ¿Y qué es lo que la ley podría entonces precisar? La ley podría decir que sea el fiscal el que al inicio de la investigación, como es ahora, los fiscales fijan sus plazos. ¿Cuánto le dura la investigación preparatoria? En los procesos penales, quien fija el plazo de duración es el fiscal. Y la prórroga, el juez, si es que se tiene que pedir. Pero los plazos son plazos fiscales. Entonces, así como son plazos fiscales en el proceso, podría ser también en la colaboración ¿Qué eficaz. le parece a usted que la ley haya previsto que todas las conversaciones de los fiscales con el candidato a colaborador eficaz deban ser grabadas y hechas en presencia de un abogado? Los abogados suelen estar contentos cuando siempre había abogados. Su rol, ¿eh? Siempre. ¿Pero obligatorio que el abogado esté presente? No existe el proceso penal si no hay defensa. Bueno, pero uno puede... Inexiste. Uno puede defenderse sin abogado, señor Nakazaki. Ya sé que este es su oficio, ¿eh? Pero lamento decirle que han habido casos en que se ha defendido solo. Permíteme. Hace tiempo ya se ha establecido que la autodefensa por quien no es abogado no es suficiente. Un famoso caso en los Estados Unidos hace muchísimos años, ¿no? Entonces, nadie se cura solo. Por más versado que seas. ¿Está usted seguro que nadie se cura solo? Bueno, nadie debería curarse solo. No, eso de ir a la farmacia y le dice al de la farmacia darme un medicamento no es lo más adecuado. La defensa es indispensable en todas las etapas del proceso y en cualquier tipo de proceso penal. Siempre existió desde que se creó la ley de arrepentimiento, que es el antecedente más lejano. Siempre había participación de abogados. Y mi querida amiga Marisol Pérez Tello, en un momento no muy feliz, en el reglamento del procedimiento de colaboración eficaz, permitieron que ya no sea obligatoria la presencia del abogado. Y lo que estaba haciendo el proyecto de ley era restituir. Entonces me parece adecuado. Y que se grabe la declaración del colaborador me parece excelente para una mejor apreciación y una mejor garantía. Pero ¿está usted seguro que obligar a que se grabe favorece que uno sea colaborador eficaz o puede disuadir a algunos? Porque uno nunca sabe a dónde van a dar esos audios y esos videos. Todos los días vemos de audios y videos que circulan fuera del lugar en que corresponde, ¿no? Es verdad que hay problemas de filtración, pero es una garantía sin duda alguna. Y se ve en las audiencias. Las grabaciones garantiza que sea más fidedigna las audiencias cuando luego se tenga que discutir su contenido. En el acta no necesariamente se recoge todo lo que se produce en una audiencia. Entonces, en todos los actos procesales en general se considera que las grabaciones, no solo la grabación, sino los videos, garantizan un conocimiento mejor de lo sucedido en cada acto procesal. De acuerdo. Vamos al fondo entonces del caso. ¿Estamos seguros que sabemos de dónde proviene el dinero? ¿Por qué ha circulado profusamente? Ese ha sido, creo, uno de los problemas fundamentales para que decaiga la colaboración de Sada Goray. El no haber señalado la fuente del dinero porque ella sostiene que son préstamos. Y los préstamos son manifiestamente simulaciones. O sea, es evidente que eso no es verdad. Y lo otro que oculta es sus socios.
Entonces, mientras que ella no reconozca las fuentes de financiamiento de los dineros que ha utilizado en los negocios ilícitos y no reconozca quiénes son sus socios, entonces es evidente y explica por qué la Fiscalía, luego de haberla considerado una valiosa colaboradora, haya decaído En el tanto. aeropuerto todo cambió. Pero acá el dinero de origen es el nervus rerum, ¿no?, de este caso. Si no logramos saber de dónde viene ese dinero, pues no vamos a avanzar mucho sobre el fondo. Por supuesto que habrán condenados. Ojo que la tesis central no es un caso de lavado de activos, donde tendría 100% razón. Acá es un caso de colusión agravada por haberse dado en una organización criminal. Es una trama de corrupción. Ese es el gran error de los casos de lavado de activos Lavallato, cuando dicen el origen del dinero es ilícito porque Odebrecht sobornaba. El problema no es la finalidad del dinero. Si yo gano mi dinero y soborno a un policía, la finalidad es delictiva, pero el origen es lícito porque es mi trabajo de abogado. Entonces, pero gracias a Dios en este caso no es un caso centralmente de lavado de activos. Es una trama de corrupción que está siendo calificada como colusión agravada por provenir de organización criminal. Entonces acá lo que hay que acreditar es, hubo pagos de soborno, hubo decisiones del Estado para favorecer a Marca Group. Hubo nombramiento de gente totalmente sometida a la causa de la empresa privada. Un manejo completo. ¿Eso ha sido reconocido por Sada Goray? ¿Esta injerencia en el Ministerio de Vivienda? No en la profundidad que estableció la Fiscalía. Eso ¿no? parte de la razón por la cual no es evidente no que calificado. ella solo señaló una parte muy, muy parcializada de la realidad, ¿no? Permítame preguntarle también algo que le concierne a usted como abogado, que es la declaración hecha por la señora madre de Sada Goray, quien dijo que el titiritero de todo este caso era su patrocinada, la señora Tijero. Voy a tratar de... Tiene derecho Sí. a guardar silencio, como dice. No, al contrario, porque Pilar Tijero, si no se le ha requerido prisión preventiva es porque desde un primer momento ha declarado todos los hechos con verdad y esta verdad ha sido corroborada. Entonces ella ha reconocido plenamente su responsabilidad, así que no tenemos ningún problema para comentar. Mi problema es en que no me gusta enfrentar a una madre, porque a una madre la comprendo, pero yo sacaría un tema muy concreto. ¿Quién era la que sobornaba y de quién eran los negocios? ¿De quién eran los negocios que se beneficiaron y de quién fue la plata que se dio para sobornar? ¿Quién fue la que puso a sus amigos como ejecutivos, directores? ¿Quién trajo a la gerente? ¿Quién tuvo todo el armazón sobre el fondo Mi Vivienda? ¿Quién lograba traer a sus amigos para que sean los superintendentes en la Superintendencia de Bienes Nacionales? Entonces es evidente establecer que Pilar Tijero no podía hacer ninguna ¿Y titiritera. Sada Goray era la jefa o había alguien por encima de ella? Quizás alguien que le daba el dinero. Socios, no necesariamente jefes, en este caso, socios o inversionistas que considero que la Fiscalía debe incorporar al proceso penal porque tiene información, por lo menos de dos, muy clara para incorporarlos al proceso penal. Quedan pocos minutos, dos en realidad, y yo quisiera aprovechar para preguntarle sobre un tema diferente, que es el tema de la inmunidad de los congresistas. Usted ha defendido a varias personalidades públicas y políticas que He participado en la mayor cantidad de antejuicios en la historia del Perú. Sí, y algunos de ellos con inmunidad ligada a su función. Siempre, la inmunidad motiva el antejuicio. Sí, pero desde el año 21 ha quedado proscrita la inmunidad para delitos comunes cometidos por aforados parlamentarios. ¿Qué le parece que se quiera restablecer? Como es el caso de un proyecto de ley presentado en el Congreso por eventuales beneficiarios. Yo creo que es el peor momento. Es el peor momento. Así como querer tocar la colaboración. Creo que este Congreso, lamentablemente, por la cantidad de congresistas implicados en los casos Zarratea, no está legitimado para discutir en este momento ese tipo de temas porque no va a haber legitimidad. Que acaba de salir una última respecto al presidente del Congreso. Terrible. Que él promueve una ley que es buena, porque sí había que fijar plazo a la suspensión de la prescripción, pero interviene... Pero la promueve sabiendo que iba a beneficiarlo en un proceso penal, ¿no? Hay que evitar que buenas herramientas legales queden deslegitimadas por quien las utiliza, quien las promueve. Entonces, lo mismo que sucede en el ejemplo del presidente del Congreso y la ley que señala plazo para la suspensión de la prescripción podría suceder
si se vuelve a discutir el tema de la inmunidad en estos momentos. No me parece adecuado discutir de acuerdo. manera. Hay otro tema, usted ha sido defensor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en un momento dado, y en las últimas semanas hemos tenido noticias de una decisión judicial respecto de la incautación de sus propiedades inmuebles. ¿Qué le parece? Me parece muy bien que se haya ordenado que se tramite el amparo que ha promovido su hija, porque su hija es la propietaria de los inmuebles que se han incautado al expresidente Kuczynski y a su esposa, y es propietaria de esos inmuebles hace tiempo, antes de los hechos, totalmente fuera de los procesos penales. Entonces, el no querer reconocer el derecho de la hija respecto a actos jurídicos que se dieron antes de las investigaciones totalmente ajenas, era una arbitrariedad que espero que ahora con la admisión del amparo se corrija, ¿no? Si es que se corrige, ¿eso amerita o eso implica alguna reparación al daño producido durante los años en que ese derecho no se respetó? Es tan absurdo. Primero, un inmueble fue adquirido a un 100% con dinero de origen lícito, probado y sin ningún tipo de sospecha. El otro inmueble, el 10% sería un pago hecho por Odebrecht, que es lícito, por cierto, pero en todo caso es un pago sospechoso. Si algunas arbitrariedades o varias arbitrariedades se dan con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en las incautaciones de los inmuebles es evidente que hay una grave arbitrariedad. Este amparo tiene por propósito, entiendo, que se quede sin efecto esas incautaciones. De varios años, ¿no? Sí, varios años se ha luchado. Con destrucción de parte de los inmuebles. Absolutamente deteriorados. ¿Eso lo repara el Estado? Nunca. Nunca. Y es un pésimo administrador. Yo defendí a Luis Valdés Villacorta, el exalcalde de Coronel Portillo de Pucallpa. Le quitaron todas sus empresas, la cervecería. Si alguien no puede administrar bienes incautados, y peor, bienes de importancia, es el Estado. Señora Kazaki, muchas gracias por su respuesta sobre el caso Sara Goday, pero también sobre los otros dos casos, uno de carácter político en buena cuenta, lo de la inmunidad de los parlamentarios, y este otro tema relativo a los bienes restablecidos en su derecho del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias por su presencia, sus explicaciones.